Sean todos ustedes bienvenidos. Siempre el verlos es un gozo poder compartir juntos, alabar al Señor, adorarle, cantarle, exaltarle y de igual forma también poder escuchar y recibir la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿A quién le agrada recibir buenas noticias? Creo que es una pregunta muy obvia a todos, porque viene acompañada de felicidad, de regocijo, de mucha alegría. Es el sentir de un gran porcentaje de mujeres cuando saben que van a ser madres. Muchas de ellas ansiosamente esperan poder compartirlo con su esposo, darle la mejor noticia, que van a ser padres, que va a ser padre. Pero ese sentir no es el mismo cuando la noticia es negativa, cuando es destructiva. Saber que una nación se va a destruir en 40 días, con todo, puede ser causa de pánico, desesperación, muchos sentimientos. Cuando los médicos dicen que la enfermedad de un ser querido va a acabar con su vida en pocos días, cuando la ciencia no tiene el medicamento, cuando los médicos no tienen la respuesta, cuando todo pronóstico es negativo, cuando los padres no tienen respuestas para sus hijos, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tienes que hacer entonces? El propósito del estudio de la palabra es conocer a Dios, primero, para glorificarlo, es acercarnos a Él para poder escucharlo, escuchar su dirección, para poder entender sus pensamientos, para poder contestar a nuestros hijos de una manera sabia, para poder conocer los pensamientos de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Jonás 3, versículo 6 al versículo 10. Lo vamos a leer todos juntos. Jonás 3, del 6 al 10. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Oremos por esta hermosa palabra. Bendita es tu palabra, Señor. Tu palabra es vida para los muertos, Señor. Es la que nos levanta de angustias, es la que nos dirige, es ella la que responde. Es tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta mañana seas tú, Dios, a través de ella, que nos puedas enseñar, Dios, que nos puedas dirigir, es nuestro clamor. Espíritu Santo, tú eres el Maestro, eres tú quien con poder llega a la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por la oportunidad de poder compartir tu maravillosa y santa palabra. Amén. El título del sermón de esta mañana es: La perversidad se rinde ante el mensaje de Dios. En el versículo 6 vemos una noticia de destrucción. La vamos a ver en dos partes de este sermón. Ante esta noticia de destrucción hay una respuesta del rey y una de Dios. Cuando el versículo 6 dice que el rey de Nínive se levantó,
Vamos a recordar algo, que en la época de la monarquía, el poder sobre el rey era absoluto. No había nadie más sobre un rey. Su poder incluso estaba sobre la religión. Y la ley de la ideología de la monarquía absoluta estaba basada en que el rey recibía el poder de parte de Dios de una forma directa y completa. Razón por la cual podemos ver a través de la historia cuán alto era el orgullo de los reyes. Su orgullo estaba tan alto como su posición. Nadie podía decirles qué es lo que ellos tenían que hacer. Ellos eran la máxima autoridad. Aquí se relata la reacción de un rey a una noticia de destrucción. Nos dice el versículo 6. Llegó la noticia al rey: en 40 días Nínive será destruida. 40 días se acaba su poder. En 40 días se acaba la nación. En 40 días se acaba su familia, todas sus pertenencias y su propia vida. Hay gran temor, gran angustia. ¿Qué sucedería si alguien llega a su casa y le dice: en 40 días tu casa va a ser destruida? Creo que es una noticia para reírse. Todos van a reaccionar de esa forma, se van a reír. Pero ¿qué sucede si la misma persona viene con una carta directa de un juez, con un sello notarizada, y simplemente te la entrega? ¿Cuál va a ser la reacción? La reacción ya no va a ser risa ni burla, va a haber temor, porque sabes que es algo que va a suceder, porque hay una ley que le está representando en esa carta. ¿Por qué el rey se atemoriza ante esta noticia? ¿Cuál es la reacción? Él es un rey, está sobre la autoridad de todos. Hay tres cosas que nos muestra el versículo 6 que el rey hace. El rey se levanta de su trono, se despoja de su vestimenta real, se cubre de cilicio, vamos a entrar en eso, y se sienta sobre ceniza. Claramente vemos una humillación del rey, pública, que la hace. El sentarse en la ceniza, un polvo inservible, representaba que no servía, que no era nadie. Dentro de la milicia, la mayor humillación que se puede recibir es ser quitado sus insignias de su uniforme públicamente, lo cual lo hace una persona con mayor autoridad y jerarquía. Es despojado de su uniforme, de su posición. La humillación más grande que pueden recibir alguien dentro de la milicia. El rey, al despojarse de su vestimenta real, está diciendo que él no pertenece a este trono. Pero ¿quién le está despojando de su vestimenta? No hay nadie ahí. No hay nadie que... Vino una persona extranjera con un mensaje que en 40 días tu nación va a ser destruida. Ese fue el mensaje que recibió. Jonás presenta un mensaje de destrucción. Habíamos dicho que Jonás fue llamado con una función. Él le dio la espalda a Dios, tomó su camino, se alejó, Dios lo trajo de vuelta. Ahora Jonás pues llegó con fuerza, con fe, con valentía, sin temor, fue y se presentó y trae el mensaje. No le importó cuán grande era la ciudad, cuán agresiva, absolutamente nada. Él cumplió con la voluntad de Dios. Dijo: heme aquí, Señor, voy a cumplir con lo que tú me has mandado. Llega, trae el mensaje. Para el rey, un hombre insignificante, extranjero, no tiene jerarquía, no pertenece a su gobierno, y le trae un mensaje: tu nación va a ser destruida en 40 días. ¿Y qué hace el rey? El rey se humilla, como les mencioné,
la humillación más grande es ser despojado de su uniforme, de sus insignias. Pero este rey se despoja sin nadie al frente, visualmente, literalmente no hay nadie. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que este rey sabía que había un rey de reyes, había una autoridad mayor sobre él, una autoridad a quien él no puede doblegarse, no puede contestar y decirle por qué. Él simplemente se despojó. Él sabía que había un mayor que él. Y ahí vemos pues que su humillación, un acto de humillación. No soy nadie, ese lugar no me pertenece, me levanto de ese trono, me quito mi vestimenta y se pone un vestido de silicia, que era como un manto tejido de pelo de cabra, áspero hacia el cuerpo, y siempre era un símbolo de luto, de dolor. De eso se viste el rey y se siente en la ceniza. No pertenezco a ese trono, no soy nadie y me siento en la ceniza porque soy como el polvo, inservible. Vemos a través de la historia las actitudes de los reyes, sus formas de gobernar, lo que estaba en su mente. Y hay un rey muy poderoso, que fue muy poderoso entre todas las naciones, que nos cuenta la Biblia sobre Nabucodonosor. ¿Y cómo él lo mira al rey de reyes? En Daniel 3:3 dice la respuesta de este rey: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Un rey eterno. En el versículo 35 del capítulo 4 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Está hablando un rey malvado, como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién es el Rey del cielo? ¿A quién está mencionando este rey? Jeremías 10:10 dice: pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Ese es el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Entonces, ¿podrá alguien enfrentarse ante el Rey eterno? ¿Podría este rey de Nínive decirle algo, cuestionarle al Rey eterno? Nahum 1:5 dice: ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas, ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Nahum 1:5. ¿Qué es lo que nos muestra estos pasajes? Que nada ni nadie está capacitados para preguntarle al Rey de Reyes: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, suceden estas cosas? Nadie. ¿Acaso el barro podrá preguntarle al alfarero por qué? Tenemos que recordar que nosotros somos barro en sus manos. ¿Quién nos está formando? Un día caemos en 1000 pedazos y Él nos va a coger y nos va a volver a formar. Va a haber dolor, pero Él lo va a hacer. Y lo va a hacer para usarnos como vasos, sea de honra o deshonra. Que Dios use a cada uno de ustedes como un vaso de honra. Ese es el propósito. Vemos claramente el arrepentimiento del rey. ¿Por qué razón? Porque no hay preguntas. Se convierte, y lo vamos a ver, y luego pide a toda la nación, como el líder, que se conviertan. En el versículo 8 nos muestra que
relata que él pide que se conviertan de su mal camino. Cuando hablamos de conversión, ¿qué es conversión? Simple, la conversión quiere decir volverse. ¿Pero volverse a qué? Volverse del pecado a Cristo. ¿En qué forma? A través del arrepentimiento. Dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. La conversión. Cristo lo predicó. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los profetas de igual manera, los apóstoles, arrepiéntanse. Aparte de eso, enseguida el rey da una orden para toda la nación. En el 7 dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Hay un decreto claro aquí del rey de ayuno. ¿Qué es el ayuno? Todos sabemos, es abstenerse de alimentos y de agua. Ahora, ¿por qué se llamaba ayuno? Siempre el ayuno estaba relacionado con situaciones extremas, problemas que había. Pero el ayuno también tiene que recordar que es para qué, para someter al cuerpo, para poder dominar esos apetitos. El ayuno nos hace sensibles ante el llamado de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos con nuestro cuerpo estamos declarando que queremos estar cerca con Él, no solamente en alma y en espíritu, alma, espíritu y cuerpo sometido a Dios. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces estamos, como dicen, aplastando la carne, sometiéndole a la carne para que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu puedan humillarse ante Dios y podamos estar sensibles a su voz. No está preocupado en, ¿y ahora cuál es el dinner? ¿Cuál es el lunch? ¿Qué voy a comer? ¿A dónde me voy? No, usted está concentrado en la palabra, orándole, apartado. Hay algo muy clave que el ayuno debemos verlo como ayunar. Usted va a ayunar del pecado, no ayunar por el pecado, sino ayunar del pecado. Deje de pecar, sepárese, no coma, no beba, no peque, ayune del pecado, no peque en contra de Dios. Eso es algo muy importante que debemos reflexionar en cuanto al ayuno. Una cita de Isaías 58:7 nos habla algo sobre esto. 58 del 5 al 11. Dice, si quieren que el cielo atienda sus ruegos, escuche bien, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un yunco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Qué hermoso pasaje. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. ¿Cuán lejos estamos de un verdadero ayuno? ¿Cuán lejos está el pueblo de Dios de ayudar a los pobres, a los que tienen hambre, a los que no tienen una vestimenta, que están en ese frío afuera,
¿Acaso con dejar de comer un día y no tomar agua, ese es el ayuno que verdaderamente le agrada a Dios? ¿Cuánto se ignora la necesidad del prójimo? Algo para meditar, reflexionar. ¿Estamos ayunando como Dios quiere que ayunemos? ¿Como verdaderamente Él lo ha establecido? No simplemente no como, no bebo y no, algo más. Estamos haciendo lo que Él nos manda hacer. El rey ordenó ayuno no solamente para la nación. Él dijo hombres y animales. ¿Por qué razón los animales? Puede haber la pregunta. Ok, está bien los hombres, pero los animales no les den de comer, tampoco que beban agua. Fue con un propósito para que ellos, que el pueblo recordara su penoso y severo castigo mirando a los animales. Algo que se practicaba durante la ley, cuando los animales eran sacrificados. Al imponer las manos, pues todos los pecados eran pasados a los animales, indefensos para el perdón del castigo del que ha cometido, del hombre. Entonces, ellos veían a los animales ser sacrificados sin culpa, y esa era la razón, recordarles a ellos, a esos animales que estaban pasando hambre, sed, recordarles que por su culpa ellos estaban también digamos, bajo ese castigo, apartados del pecado. Ahora, ¿esto qué le lleva al pueblo? ¿Qué le lleva a la persona? A apartarse del pecado, a consagrarse, a acercarse a Dios. Pero lo importante es, luego del ayuno, luego de este tiempo, ahí es donde entra la batalla más difícil. Pasaron un día, 2 días, 3 días, lo que usted decida. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a mantener en santidad? ¿O sucede que hay un regreso, como los perros, dice, regresan a su propio vómito? ¿Cuál era la razón entonces de este rey al ordenarles, porque era el rey, que ayunen? Atemorizar las conciencias de hombres para poder despertar esa insensibilidad y que haya un verdadero temor y una humillación genuina ante Dios. ¿Por qué razón? Porque todos han fallado. El rey, que fue el primero en demostrar, se humilló, se levantó, se quitó su vestimenta, se sentó en ceniza. Soy nada. Hay un Dios poderoso, hay un rey mayor que yo, hay uno más grande, hay uno con autoridad. Aquí no cuestiona, aquí no pregunta. Se humilló y reconoció que es como un polvo inservible. Claro nos deja el apóstol Pablo en Romanos 3, cuando dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todos destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Y este rey sabe que toda la nación ha pecado en contra de un Dios santo. En el versículo 8 nos muestra que aparte del ayuno hay algo más. En este decreto del rey dice el 8, cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mencioné que cuando habla de cilicio, cúbrase de cilicio, por tradición y cultura se llevaba un manto, era en forma de un manto, lo llaman saco, algunas traducciones, como un saco donde se pone víveres, cosas que se lleva. Era un material fuerte, era un pelo de cabra, era un saco, algunos le dicen manto, se ponían en símbolo de duelo, de dolor, de penitencia, porque eso lastimaba su cuerpo, y era algo que se hacía de forma personal o muchas veces
como en este caso, toda la ciudad lo tenía que hacer. Al vestirse de cilicio, estaban mostrando un símbolo que están arrepentidos. Estaban mostrando arrepentimiento y que deseaban obtener la misericordia de Dios, que Dios perdonara sus pecados. También, aparte de esta vestimenta, nos dice que clamen a Dios fuertemente. Un clamor que sea profundo, un clamor que sea sincero, un clamor que salga de su corazón, de lo más íntimo, como dice Dios, el sacrificio verdadero, un corazón contrito, un espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios busca, y ese clamor tenía que ser un clamor sincero, profundo, con una urgencia, conscientes de la necesidad, en desesperación por cambiar sus vidas, que sus voces sean escuchadas por Dios, que sus caminos puedan ser iluminados, dirigidos en la verdad, dirigidos en el amor, en la bondad, de lo que ellos no conocían. Estaban muy lejos de esto. Recuerden que era una ciudad sanguinaria, eran malvados, pero ahora están en un clamor. Deseaban encontrar misericordia, querían conocer ese camino angosto, ese camino a la vida, ese camino a la vida eterna. En el capítulo 4, versículo 11 de Jonás mismo, hay algo que nos menciona en cuanto a, cuando hablamos de por qué los animales tienen que hacerle ayuno. Dice en el 4:11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales. Y Romanos 8:21 va más allá de simplemente un ayuno a los animales, no coman, no beban, no, hay algo mucho más profundo. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Luego añade, conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hay dos cosas que está mencionando. ¿Qué sucede? Que la rapiña está refiriéndose al robo. Hay robo, hay explotación, hay abuso. Y esto no era lo único en que los ninivitas, digamos así, necesitaban corregir. Al ser una ciudad grande, tiene que haber habido otros vicios, corrupciones, probablemente embriaguez, vanidades, lujos, orgullos, ambición, sensualidad era muy común. No podemos dudar que estaban llenas, saturadas de vicios. Pero el rey señala dos. Conviértase cada uno de su mal camino y de su rapacidad. Rapacidad de su codicia, de su usura. Pero cuando dice conviértase cada uno de su mal camino, escucha lo que dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios
se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El pasaje 8 deja claro cómo el rey cubre aspectos de conversión, los principales: humillarse, arrepentirse, clamar a Dios, reconocer sus pecados, dejar su vida pecaminosa, seguir el camino del bien, en verdad, en bondad y en justicia. Claramente vemos estos aspectos de conversión que el rey lo está mencionando. Cuando llegamos al versículo 9, vemos una esperanza del rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hay una esperanza de que Dios se arrepienta. Aquí el rey, toma en cuenta que el rey no desconfía, pero él, ¿qué hace? Está exponiendo una dificultad. ¿Por qué? Primero hay una demostración de humildad, reconocer que tanto él como el pueblo, como la nación, estaban perdidos en su maldad. Pero la esperanza que afloraba en su corazón era completamente contraria a la razón humana. ¿Cómo una nación sanguinaria puede tener una esperanza de salvación? Al decir, si Dios se arrepiente, quizás no pereceremos. No sé si la transgresión, si el pecado en contra de Dios ha cruzado todas las barreras de santidad, como la vida de los ninivitas, en contra del Espíritu para satisfacer la carne. ¿Y cómo se satisface la carne? Dice Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te identificas con alguna de estas obras pecaminosas? ¿Alguna vez has sentido celo? ¿O has tenido discordia con alguien? ¿O te dio un arrebato de iras? ¿O has tenido rivalidad con alguien en el trabajo, en la familia, con el que sea? Por supuesto que todos, porque dice Juan 1:10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Todos hemos pecado en contra de Dios y necesitamos reconocerlo. Todos. Pensemos en esto cuando un peligro nos amenaza o la tentación nos visita. Dios nos puede librar. Esta era la convicción que tenía el rey de Nínive, que concluyó que todo estaría bien tan pronto Dios se mostrara propicio. Aunque puedas sentirte seco, alejado de la presencia de Dios, que tu maldad te pueda decir que no hay esperanza, que has abusado de la gracia de Dios, que estás destituido de su gloria, que tu pecado es tan grande como el de los ninivitas, que no tienes perdón. Recuerda la promesa de Dios. No es por obras, hermano, no es por lo que tú hagas, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, hemos sido perdonados.
Vemos un rey pagano pensando en pacificar a Dios para librarse de su destrucción. Mayor es la esperanza y confianza de muchos incrédulos. Debemos tener presente en cualquier situación que Dios está en control y que no puedes correr, que no puedes escapar, y clamar que sea Él que pueda mirar con favor. Era la convicción de este rey. Nadie puede escapar de Dios. No importa cuántas veces pienses que mereces la muerte, Él es misericordioso, Él es lento en su ira, Él puede salvarte, porque su gracia es la fuente de vida, de salvación y de toda bendición. En el versículo 10 vemos una respuesta de Dios. Acabamos de ver la respuesta del rey, su actitud, su reacción, y en el el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta nación, este grupo, estos ninivitas, ellos obtuvieron el perdón de Dios por su arrepentimiento. Es un ejemplo que nos enseña a que podamos percatarnos del propósito de Dios. Él desea que todos se arrepientan, que todos puedan reconciliarse con Dios. Hay situaciones, como habíamos dicho al comienzo, situaciones que la vida no te puede dar una respuesta, que nadie tiene respuesta. Pero entender que Dios es el que tiene un propósito, te va a dar paz. Que toda prueba, todo desierto, es Dios quien tiene un propósito a través de él. Como dice Romanos 8, que todo, absolutamente todo, sea bien, sea mal, te va a ayudar para los que aman a Dios. Pero para los que están lejos de Dios, su propio bien nos va a llevar a destrucción. Dice la Escritura, su propio bien, todo va a obrar en contra de ellos. Entonces es mejor que estemos cerca de Él. La palabra de Dios, cuando escuchas, puedes sentir que hay una represión en contra de ti, puedes sentir confrontamiento, puedes mirar el juicio de Dios, resuena en tus oídos, escuchas las experiencias, escuchas la historia, pero ignoras a Dios. Le das la espalda a Dios cuando Él está listo para rescatarte de esa destrucción. Él desea reconciliarse contigo, Él desea abrazarte si te vuelves, sin importar la severidad con la que Él te apriete, sin importar cuán dura y difícil sea la prueba. Para concluir, no debemos, hermanos, esperar las peores noticias. No esperemos escuchar esas noticias para que nosotros nos humillemos ante Dios, para que podamos buscar su presencia, porque sabemos que nadie nos puede ayudar. Es mejor tener una relación cercana con Él, que podamos tener paz en las dificultades, en las mayores pruebas, en las mayores angustias. Él nos enseñará cuán necesario es escuchar su palabra para poder transformarnos a su imagen, a su carácter, y enseñarnos que después de toda tormenta siempre hay paz, que después de cada prueba
Nuestra fe está siendo fortalecida en Cristo. En Él, hermanos, no existen malas noticias para los que creen. En Él hay esperanza de una vida eterna. Hay buenas noticias, las noticias de salvación. Un rey pagano tuvo una esperanza en Dios. Una nación malvada se humilló, clamó a Dios fuertemente, se arrepintieron y fueron perdonados. Y tú, como un hijo de Dios, deberías acercarte con mayores súplicas a Él. Conociendo la verdad, fallas. Conociendo su amor, te alejas. Su perdón, sabiendo que el pago fue tan alto a través de su Hijo, de su propia vida, para ser perdonado por tu pecado y tu transgresión. Murió para que te acerques libremente, que puedas entrar. Pero el camino es distinto. Las decisiones son contrarias. Es hora de clamar. Es hora de arrepentirse. Es hora de alejarse del pecado. Es hora de acercarse a Dios para que el gozo de la salvación esté contigo a cada instante, a cada momento. ¿Cuál es la respuesta a tantas preguntas? ¿Quién tiene la respuesta? Tantas incógnitas, difíciles preguntas para los hijos, para las esposas, para los padres, maestros. ¿Quién? Para los gobernantes. Déjame recordarte que Él, Dios Altísimo, el Rey de Reyes, no el rey de Asiria, no el rey de Babilonia, el Rey de Reyes, el que manda y gobierna sobre todos los reyes y que vive, Él es el sustento en tu desierto. Él es el refugio en tu tormenta, en la mayor grande, tu torre fuerte. Él es quien te consuela en las angustias. Él es quien te defiende en toda batalla. Él es el amigo en tu soledad. Él es quien escucha. Él es luz en los momentos más oscuros de tu vida. Él es el ancla de tu alma. Es el único quien levanta tu espíritu. Él te sostiene. Él te alimenta. Él te protege. Él es la respuesta a lo que el hombre no puede contestar. Él es el todo, en todo y por todos. Vamos a las aplicaciones. Primera, 3 aplicaciones para esta prédica. La primera, el consejo de Dios debe guiar tu vida, aunque vaya en contra de tu voluntad. El consejo de Dios debe guiar tu vida, aunque vaya en contra de tu voluntad. Siempre serán buenas noticias para tu alma. Siempre. Todo lo que viene de Dios será una buena noticia para tu alma. La segunda, humillarse públicamente es reconocer que hemos fallado ante la santidad de Dios. Humillarse públicamente es reconocer que hemos fallado ante la santidad de Dios y que su amor es más grande que nuestro pecado. Él lo cubre con la justicia de Cristo. Y la tercera, la esperanza aviva los corazones contritos. ¿Cuál o quién es tu esperanza? La esperanza aviva los corazones contritos. ¿Cuál o quién es tu esperanza? Aférrate a Dios. Él es tu única esperanza, aunque recibas la peor noticia. Aférrate a Dios. Él es tu única esperanza, aunque recibas la peor noticia. Aunque vaya en contra de la naturaleza y de la razón humana, Él te protegerá porque lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra, Padre. Gracias, Señor, por mostrarnos que
Tenemos que arrepentirnos a cada instante, a cada momento. Gracias por recordarnos, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor, y solo contra ti, Dios Santísimo. Tú eres el único santo, el único Dios. Gracias por acordarnos que tenemos que clamar ante ti, Señor, clamar a cada instante, clamar por tu amor y tu protección, Dios. Gracias por recordarnos que tú eres el Rey de Reyes que vive y gobierna por todos los siglos, por todas las generaciones. Solamente tú, que tú eres grandioso, misericordioso, que tú eres el único Dios. Bendito sea tu nombre hoy y por siempre, Señor. Te alabamos de ti, mi Dios. Tú eres santo, tú eres el único santo, Señor. No hay nadie más como tú, santo, santo.